Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos. Me da mucho gusto tenerlos en la casa de estudio virtual Reino de Dios de una vez más, perdón. Y estamos aquí ya listos para comenzar una nueva clase. Saben ustedes que se pueden comunicar conmigo enviando un correo electrónico a beninstituto@gmail.com. Y como saben, estamos presentes en diferentes plataformas digitales. Está nuestro canal de YouTube. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, lo invitamos a que se suscriba. Por favor, suscríbase y cada vez que entre a mirarnos, si no le han dado un me gusta, un like al video que esté mirando, por favor hágalo para que podamos crecer en cuanto a presencia en el canal de YouTube y que eso nos pueda favorecer en el desarrollo del canal. Y así también nos puede encontrar en las páginas de Facebook, ahí en cada uno de los canales que tenemos, pero particularmente en Casa Estudio Reino de Dios. También estamos conectados a una página de Facebook que es de manera privada para todos los estudiantes y también se pueden conectar a esa página en donde pueden encontrar todas las clases que llevamos a cabo en formato PDF y también el enlace en video que viene desde YouTube hasta la página de Facebook, en donde también pueden ah, descargar o reproducir, mejor dicho, la clase correspondiente que estén buscando. Bueno, vamos a entrar a la sesión de hoy, mis hermanos y hermanas. Hoy tenemos, digo yo, una cereza del pastel. Vamos a tener varias cerezas del pastel conforme vamos avanzando en el curso, pero el día de hoy vamos a entrar a esta cosa tan importante. En las clases pasadas hemos visto los resúmenes breves sobre la teología del pacto tradicional y también vimos el resumen sobre la teología dispensacionalista tradicional o clásica. El día de hoy vamos a entrar a una de las posturas o perspectivas o puntos de vistas que están más al centro. Recuerden que hay dos en los extremos, que las que ya las hemos visto. Hoy vamos a entrar al pactualismo progresivo, que es una de esas cuatro que se encuentran en nuestro libro de texto. Y también vamos a tener próximamente en otras clases la otra postura más centrista, más al centro, que se llama dispensacionalismo progresivo. El día de hoy les da la bienvenida el profesor Ben Escalante, desde aquí, desde Portland, Oregon, en los Estados Unidos de América. Y vamos de lleno a la clase. Recuerden el libro que estamos estudiando, muchos de ustedes ya lo han conseguido. Esta semana estuve checando en Amazon y parece que ya lo tienen en forma impresa. Lo tenían nada más en forma digital, pero parece que ya está adquirible en Amazon en forma impresa. Así que si lo gustan adquirir desde allá, pues no se lo pierdan. Y como ya saben, este es un libro editado por Brent Parker y Richard Lucas, ambos del Seminario Teológico Bautista del Sur. Bueno, aquí estamos recapitulando nada más para poder recordar las cuatro posturas que vamos a estudiar. Ya hemos visto la teología del pacto. En cuanto a los resúmenes, hemos visto la teología del pacto tradicional y también la teología dispensacional tradicional, una a un extremo y la otra al otro extremo. Hoy vamos a ir al pactualismo progresivo, que está más al centro, y más adelante veremos el dispensacionalismo progresivo.
Seguimos. Esto ya lo hemos visto también en otra clase anterior, pero nada más para darle continuidad o la continuación requerida a la clase que viene el día de hoy. Sabemos que algunos sistemas teológicos abogan por mayor continuidad entre los testamentos, antiguo y nuevo. Entre los que abogan por más continuidad, tenemos la teología del pacto tradicional o clásica y el de hoy, que será el pactualismo progresivo. Y entre los que abogan por una mayor discontinuidad entre los testamentos, está el dispensacionalismo progresivo, que lo veremos más adelante, y el dispensacionalismo tradicional o clásico, que lo vimos la anterior clase. Recuerden que hay otras posturas que nada más están mencionadas en el libro, pero que no están ampliamente desarrolladas. Entre ellas tenemos la teología del pacto bautista reformada, que incluye el federalismo de 1689. Tenemos la teología del nuevo pacto por las siglas TNP, la teología de la promesa de Walter Kaiser, que es muy similar al dispensacionalismo progresivo, según algunas evaluaciones, muy similar al dispensacionalismo progresivo, aunque Walter Kaiser nunca se ha apropiado a sí mismo de esa, o sea, del dispensacionalismo progresivo como una etiqueta para su postura. Él prefiere llamarle la teología de la promesa, o a su punto de vista, o a su sistema teológico. Y por último tenemos la teonomía, que sería una forma extremista de entender un sistema teológico extremista, una manera de entender muy extremista de lo que sería la teología del pacto. Y tampoco la hemos incluido aquí, o sea, los editores no la incluyeron, ¿verdad? Entonces tenemos por lo menos cuatro posturas más que no están representadas en el libro de texto, pero que las mencionamos porque es necesario que las conozcan, que existen y que se pueden estudiar de una manera aparte o particular. Seguimos y ahora sí vamos a entrar a lo que es el breve resumen sobre el pactualismo progresivo. Ahí donde dice pact, significa pactualismo. Nada más lo dejé resumido para que cuadrara bien con valga la redundancia, con el cuadro de presentación de escritura y no visualmente no chocara con el cuadro en donde aparece su servidor, visualmente hablando. Dice, si en épocas recientes se ha ofrecido y explicado una posición intermedia entre la teología del pacto tradicional y la teología dispensacionalista tradicional. O sea, es una postura intermedia. El pactualismo progresivo ha sido sistematizado. No quiere decir que se origine con esos personajes, pero ellos lo han sistematizado principalmente a través de la obra de Peter Gentry y Stephen Wellum, como una alternativa importante a los más notables sistemas teológicos evangélicos. O sea, alternativa importante comparada con las dos posturas tradicionalistas, tanto de la teología del pacto como de la teología dispensacionalista. Ahí tienen a mano derecha, ahí tienen ustedes a mano derecha las dos fotografías de estos dos personajes tan importantes en lo que es el desarrollo del pactualismo progresivo. Dice, esta postura ha quedado ilustrada en una obra breve que se titula Kingdom Through Covenant,
A Biblical and Theological Understanding of the Covenants. El reino a través del pacto. Un entendimiento bíblico y teológico de los pactos. Esa es la traducción de el título en inglés. Dice, y ha sido desarrollada posteriormente en una obra escrita por varios autores que se titula Progressive Covenantalism, Charting a Course Between Dispensational and Covenant Theologies. Pactualismo progresivo, trazando el rumbo entre las teologías dispensacionalista y del pacto. O sea que ahí tienen ustedes a los dos doctores en teología que han estado trabajando y sistematizando este, pues valga la redundancia, sistema teológico. Ok, quiero mostrarles cuál es el libro en inglés que se acaba de mencionar, el primero de ellos. Vamos a ver ambos, pero el primero de ellos que se llama Kingdom Through Covenant. La edición original apareció en el 2012, la primera edición. La segunda edición, que es la que está actualmente en boga, es la que apareció en el 2018 y es un libro que tiene casi 1000 páginas. Es un libro grueso, 959 páginas. Bueno, los autores, sabiendo de que no toda la gente va a leer 959 páginas, hicieron una edición abreviada de ese libro. Y lo que hicieron al libro fue agregarle en el título la palabra Dios, God's Kingdom Through God's Covenants, en ambos lados, aquí y aquí. Y salió como la edición abreviada del libro original. Apareció en 2015. En inglés tiene 304 páginas. Bueno, ese mismo libro en edición abreviada lo volvemos a presentar aquí. Y este libro de la edición abreviada o condensada es el que se tradujo al español, no el original de 1000 páginas, sino la condensación o el resumen, se tradujo al español y las publicaciones Kerigma, esa editorial, la publicó como El reino de Dios a través de sus pactos. De hecho, acá dice una teología bíblica concisa, porque es la parte abreviada, ¿verdad? Y acá dice Peter Gentry y Stephen Wellum. Esta edición abreviada en español apareció en el 2021, o sea que no tiene mucho tiempo, no hace muchos años. Tiene 287 páginas. Tiene un poquito menos que este. La razón es porque la mayoría de las ediciones que aparecen en español nada más traducen lo que es el libro, y a veces cuando trae índices, tanto de lecturas como de escrituras, en la parte de atrás del libro, esas partes no las traducen y no las incluyen en los libros en español. Nada más traducen la parte escrita. Eso es lo que pasó en este libro también, que no tiene todos los índices que trae la parte en inglés y por eso tiene una menor cantidad de número de páginas. Pero no se pierde usted nada del contenido escrito, está todo intacto. Vamos avanzando. Aquí viene otro libro que es el que se mencionó también, el libro que se llama Progressive Covenantalism o Pactualismo Progresivo. También es de Stephen Wellum y Brent Parker, el editor del libro que estamos estudiando. Este apareció en el 2016. Tanto el anterior, el, la edición concisa en inglés yo no la tengo, pero sí tengo la edición original en su segunda edición, la de casi 1000 páginas, esa sí la tengo. Y también tengo este libro.
ya los he leído y hay otro libro aquí que salió recientemente. Ese libro todavía no lo tengo, pero va en la misma línea y es por uno de los mismos autores, Brent Parker, como dice aquí, Brent Parker, y se llama Cristo Jesús, el verdadero Israel. Apareció en el 2024, o sea, es muy reciente. Y acá, aunque no se ve muy claramente porque está en rojo, dice Covenant, Progressive Covenantalism, o sea, pactualismo progresivo acerca de Israel, Cristo y la Iglesia. ¿Eh? El nombre del libro es Cristo Jesús, el verdadero Israel. Este es un libro que estoy por conseguir y que también lo vamos a leer y lo vamos a digerir despacio para ir entendiendo bien el pactualismo progresivo. Siguiente lámina, vamos a entrar a lo que es la presentación ya de los postulados del pactualismo progresivo. Y quiero decirles dos cosas. Primero, que este es un resumen según lo presenta el mismo o los mismos editores del libro. Sabemos que los editores son Brent Parker y Richard Lucas. Entonces, esta es un resumen breve de lo que es la postura según la entienden ellos después de que la han analizado. No es la presentación misma que tiene el libro hecha por Stephen Wellum. Esa va a ser una próxima clase que vamos a tener. O sea, sería la próxima quincena. Tendríamos la postura siempre sobre el pactualismo progresivo, pero ya hecha por el participante del debate. En este caso, perdón, sería Stephen Wellum. Pero el resumen de hoy es el que está presentado en el mismo libro que estamos leyendo, pero por los editores. O sea, es como que los editores leyeron la postura presentada por Wellum y ellos mismos hicieron su propio resumen. Y yo estoy aquí dando una breve exposición de ese resumen. Dice así, aunque el nombre de esta postura pudiera sugerir que el pactualismo progresivo es una forma atenuada de la teología del pacto tradicional, similar a la conexión que se establece entre el dispensacionalismo progresivo y el dispensacionalismo tradicional. Esto constituye una inferencia incorrecta. ¿Por qué? Porque el pactualismo progresivo no surge de la teología del pacto, ni tampoco constituye una simple modificación de la teología del pacto tradicional. En pocas palabras, lo que está diciendo es que el dispensacionalismo progresivo sí es algo que surge del dispensacionalismo tradicional y sí es una modificación del dispensacionalismo tradicional. En cambio, el pactualismo progresivo no surge de la teología del pacto, ni tampoco es una modificación de la teología del pacto tradicional. Se llama pactualismo porque no es dispensacionalismo y por eso se ubica con ese título, pero no porque surja de la teología del pacto. ¿Ok? Punto número dos. El sello distintivo del pactualismo progresivo, que acá lo presento como PP, se basa en la siguiente afirmación. Escuchen bien. El término progresivo, el pactualismo progresivo, busca subrayar la naturaleza progresiva de la revelación de Dios con el paso del tiempo. O sea, cómo Dios va revelando progresivamente su palabra a través de las escrituras, desde Génesis, pasando por el tiempo hasta lo que es Revelación o Apocalipsis. Sigue diciendo, mientras que la teología del pacto tradicional hace hincapié en el hecho de que el plan de Dios se desarrolla a través de los tres pactos, o sea,
el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. En contraste, el pactualismo progresivo, o sea, en contraste quiere decir, la diferencia es que el pactualismo progresivo postula que todos los pactos bíblicos hayan su cumplimiento, y la palabra cumplimiento viene de la palabra telos, que significa fin, pero también significa finalidad. Por eso hayan su cumplimiento, su finalidad y su culminación en Cristo. Eso es lo más importante en cuanto a postulado. Y acá vemos el contraste. Ahora bien, de ahí viene que en la teología del pacto tradicional se ha utilizado históricamente una escatología realizada, o sea que se le ha dado un mayor énfasis históricamente a la parte ya cumplida, a la parte ya realizada de lo que es la llegada del reino en un sentido espiritual, en lo que es, se ha enfatizado eso históricamente, en lo que es la teología del pacto tradicional. Mientras que en el pactualismo progresivo se enfatiza una escatología inaugurada, o sea que no se enfatiza tanto el ya, sino que se mantiene un equilibrado balance entre lo que es el ya con el todavía no. Entonces, quiere decir que la teología del pacto tradicional enfatiza más el ya. No necesariamente significa de que desconozca o no exista el todavía no, pero sí se le da más énfasis al ya. Mientras que en el pactualismo progresivo se mantiene ese balance, se busca que haya ese balance. Por eso se llama inaugurada esta escatología, que el ya está totalmente balanceado con el todavía no. ¿Ok? La otra cosa que les iba a decir es que varios de los postulados que vamos a leer ahorita ah, pueden hasta cierto momento parecer repetidos. Yo los fui tomando de la presentación hecha por los mismos autores. Pero el hecho de que parezcan en cierta manera como algo repetido nos va a ayudar en dos maneras. Primero, que cuando dicen las cosas sobre un mismo tema, las dicen un poquito diferente cada vez para que podamos ir entendiendo mejor de lo que se trata. Y la otra cosa es que al decirse dos veces, se nos va a quedar más fácil en la mente lo que se está queriendo decir. Porque si nomás se menciona una sola vez, es fácil que se nos olvide. Pero al tener dos veces más o menos el mismo punto en estos postulados, va a hacer que caigamos en cuenta nosotros, nos demos cuenta más fácil de que por qué se enfatiza eso dentro de la lista de los puntos presentados. Seguimos. En el pactualismo progresivo, escuchen esto, el reino de Dios, o sea, el reinado salvador de Dios, es explicado a través de los pactos bíblicos. En el pactualismo progresivo, los pactos no son necesariamente el centro de la teología bíblica, ni el tema unificador de las escrituras, pues eso lo es el reino de Dios. O sea que el tema central o el centro de la teología bíblica, el tema unificador es el reino de Dios. Pero dice aquí, sino que los pactos forman la columna vertebral de la explicación de la metanarrativa. Metanarrativa significa el gran relato o la gran narrativa o del hilo argumental bíblico. Acá lo dice en palabras más sencillas. Es decir, los pactos bíblicos son la herramienta usada para explicar el desarrollo progresivo y espiritual
del reino de Dios sobre la tierra. Les voy a dar un ejemplo. Es como que ustedes vieran a un ser humano que tiene carne, huesos, en fin, toda la parte material que constituye a un ser humano. Piensen en esa parte material completa. Tiene desde la cabeza a los pies, tiene carne, tiene tuétanos, tiene también músculos, todo en la parte de lo que se compone materialmente la carne, ¿verdad? Pero, y eso representaría el reino de Dios. Todo lo que nosotros vemos como lo que es parte de la carne es el reino de Dios. Pero todo eso tiene una herramienta dentro que hace que todo eso esté constituido como reino de Dios. Y esa parte que tiene adentro es el esqueleto, la parte esqueletal de los huesos. Eso es, en teología, cómo funciona el sistema de los pactos. Los pactos son el esqueleto, la parte de los huesos, la columna vertebral que mantiene todo desglosado, desenvuelto, porque el ser humano es un ser erguido, erecto, parado, ¿verdad? Entonces, eso significa de que está desenvuelto. Y el esqueleto humano es en la Biblia los pactos. Todo el resto, la carne y todo lo que envuelve al esqueleto, los órganos mismos del ser humano, vendrían a ser el componente que es el reino de Dios. Ese reino de Dios está explicado, está desglosado mediante la herramienta de los pactos. Es lo que quieren decir aquí. Seguido, el pactualismo progresivo busca comprender cada pacto bíblico, o sea, el pacto con la creación, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto, dice, en su propio contexto histórico redentor, antes de llegar a conclusiones con respecto a cómo los pactos bíblicos se relacionan entre sí. ¿Qué están queriendo decir? Que cada pacto tiene que ser analizado por sí mismo en su propio contexto antes de conectarlo con el pacto anterior o con el pacto siguiente, si es que los hay. Seguimos. El plan único, eterno y redentor de Dios va progresando. Por eso es que es progresivo el pactualismo. Y se revela a través de los pactos a medida que las promesas, instrucciones y disposiciones divinas convergen, o sea, todas caen en un mismo punto y llegan a su punto supremo en Jesucristo, para después ser aplicadas a la iglesia. O sea, todos los pactos, todas las promesas, todas las disposiciones apuntan y culminan, convergen en el punto supremo que es Jesucristo, y de Jesucristo entonces pasan inmediatamente a ser aplicadas a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo que acompaña a la cabeza, que es Jesucristo. Luego tiene aquí la iglesia del nuevo pacto, constituye la nueva comunidad del pacto de Dios, la nueva creación escatológica y la nueva humanidad en Cristo. Acá tenemos los pasajes. Todo esto desde un punto de vista espiritual. Quiero que escuchen esto. Todo esto desde un punto de vista espiritual, no desde un punto de vista racial, no desde un punto de vista étnico, sino que solamente desde un punto de vista espiritual. Aquí no tiene nada que ver ni la raza, ni la etnia, ni la cultura, nada más desde un punto de vista espiritual.
Aquí hay dos libros que quiero mostrarles que todavía no están traducidos al español, pero se los muestro para que vean que hay más todavía sobre el pactualismo progresivo. Estos dos libros no son académicos como los libros que hemos visto antes. Esos libros están a nivel popular para el pueblo laico que necesita aprender sobre lo que es el pactualismo progresivo. Tenemos dos libros, uno que se llama Cristo de principio a fin, que apareció en el 2018, escrito por Trent Hunter y viene ahí con el otro autor, Stephen Wellum. Y el segundo es escrito por otro escritor que no es Stephen Wellum, sino que se llama otro erudito que se llama Thomas Schreiner, muy famoso en inglés. El libro se llama Pacto y propósitos de Dios para el mundo y ese también recién apareció en el 2024. Seguimos con los postulados, dice así. El pactualismo progresivo rechaza, fíjense qué es lo que rechaza el pactualismo progresivo. Rechaza la estructuración de la historia de la salvación a través del pacto de obras y del pacto de gracia, como históricamente se ha formulado en la teología del pacto tradicional. O sea, esa estructuración tan básica, que es la columna vertebral de la teología del pacto tradicional, es rechazada por el pactualismo progresivo. Luego sigue diciendo, para el pactualismo progresivo, cada pacto bíblico contribuye, y aquí podríamos decir una palabra que no está ahí, acumulativamente, va acumulando uno tras otro. Para el pactualismo progresivo, cada pacto bíblico contribuye acumulativamente al desarrollo del plan eterno de Dios, comenzando con la creación y con Adán y alcanzando su cumplimiento en Cristo y en el nuevo pacto. O sea, cada pacto va añadiendo al anterior, acumulándose a lo que ya está antes. Otro postulado es, aunque el pactualismo progresivo no emplea una hermenéutica literal estricta, como en el caso del dispensacionalismo tradicional, ni tampoco utiliza una hermenéutica complementaria como la que se usa en el dispensacionalismo progresivo. Eso lo vamos a ver en otras clases posteriores. Sí aplica una hermenéutica, fíjense de qué tipo, gramatical, histórica y literario canónica, en la que uno, el contexto inmediato, dos, la estructura argumental bíblico-teológica y tres, el horizonte literario canónico se hacen valer en conjunto a la hora de interpretar los textos. O sea, esas tres cosas se utilizan en conjunto y simultáneamente a la misma hora a la hora de interpretar los textos, bíblicamente hablando. El siguiente postulado dice, el pactualismo progresivo argumenta que la teología del pacto tradicional y la teología dispensacionalista tradicional no explican la presencia de ninguno de los pactos bíblicos en su contexto redentor histórico, ni cómo contribuyen al progreso del plan de Dios. Y los editores del libro dicen, lo cual conduce a una interpretación errónea del argumento bíblico y trae consigo conclusiones teológicas incorrectas. ¿Por qué? Dice que ambas teologías tradicionales no explican la presencia de ninguno de los pactos en su contexto redentor histórico. O sea, no se analiza cada uno de por sí.
ni cómo contribuyen al progreso del plan de Dios. No se analizan progresivamente. Y dice que eso lleva a una interpretación errónea y trae conclusiones teológicas incorrectas. Siguiente, la número 5. Esto es muy importante. Vamos a tocar aquí cosas bastante importantes. Dice así, a diferencia de la teología del pacto tradicional, el pactualismo progresivo rechaza, escuchen bien, rechaza la división tripartita de la ley. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado que comúnmente se explica, y es una de las explicaciones muy comunes que hay, de que la ley mosaica del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto está dividida en tres secciones, o teológicamente la teología del pacto tradicional la ha dividido en tres secciones: ley moral, ley civil y ley ceremonial, cada una teniendo un tercio de esa ley. Y luego dice, como medio fundamental o como método fundamental para establecer lo que hoy en día debe la Iglesia obedecer obligatoriamente. Entonces el pactualismo progresivo, al rechazar esa división y no utilizarla como el filtro para saber qué debe la Iglesia obedecer hoy en día y qué no, dice, de ahí que la Iglesia del Nuevo Pacto, según el pactualismo progresivo, no debe ser sabática, ni tampoco se la considera a la Iglesia del Nuevo Pacto como una unidad mixta formada por creyentes e incrédulos, como la considera la teología del pacto tradicional. O sea que esta teología del pacto tradicional considera a la iglesia de hoy, del Nuevo Testamento, como una unidad mixta formada de creyentes e incrédulos. No, el pactualismo progresivo dice que la iglesia del Nuevo Pacto no es una unidad mixta, sino es una unidad simple. ¿Por qué es simple? Porque solo está formada por creyentes en Cristo. Y luego continúa. Dice así, otro postulado. A diferencia del dispensacionalismo, el pactualismo progresivo considera que existe más continuidad entre Israel y la Iglesia de lo que los dispensacionalistas aceptan. Según el pactualismo progresivo, no existirá una restauración futura de Israel desde el punto de vista político nacional. Escuchen esto. ¿Pudiera existir una salvación espiritual futura de los judíos? ¿Pudiera existir, énfasis en el pudiera? Pudiera es una cosa de posibilidad, no es una afirmación ah, incontrovertible. Pudiera, posibilidad. ¿Pudiera existir una salvación espiritual futura de los judíos como etnia distinguible? Y escuchen esto, este es el énfasis del pactualismo progresivo, dentro del seno de la iglesia, pero como parte de ella, no como algo separado. Y diría el pactualista progresivo, salvación espiritual de los judíos, sí. Restauración político-nacionalista, no. Hay una diferencia, o sea que el que uno acepte que Dios va a seguir trabajando con el Israel étnico no significa de que tenga que abrazarse necesariamente todo el punto hasta llegar a una restauración político-nacionalista, como lo hacen los dispensacionalistas, que hay una restauración política de la nación a volverla a ser un reino davídico, y es también nacionalista desde el punto de vista territorial, porque se enseñan que se le va a regalar o se le va a retornar
toda la tierra prometida, la tierra de la promesa, que es Canaán. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo tradicional y todos los dispensacionalismos enseñan eso. Pero el pactualismo progresivo enseña, aunque no hay una uniformidad ni una unidad en cuanto de que todos enseñan que así puede ser, pero una buena parte de los que son pactualistas progresivos, los que sí creen en una obra futura de Dios en el pueblo de Israel, dicen, pudiera existir una salvación espiritual futura de los judíos como etnia distinguible, o sea, que se distinguiría del resto de las naciones, pero siempre dentro del seno de la iglesia, como parte de ella, no como algo separado. Y por eso dicen, salvación espiritual del pueblo de Israel en el futuro, sí. Restauración político-nacionalista, no. Entonces, esa es la postura del pactualismo progresivo. Y luego llegamos a un tema bastante acalorado, pero que el pactualismo progresivo también tiene una postura clara. La iglesia del Nuevo Testamento ni sustituye, o sea, reemplaza, ni tampoco absorbe al Israel étnico del Antiguo Testamento. Más bien, el Israel étnico del Antiguo Testamento, como un Adán colectivo, como si fuera un Adán colectivamente, fue un tipo de Jesús. Por eso Jesús es el verdadero Israel. Y por derivación, el Israel étnico del Antiguo Testamento fue un tipo de una comunidad regenerada y nueva, perteneciente a una nueva creación. Seguimos. Acá se va aclarando un poquito más cada una de las cosas. Y esta es la última lámina o la última diapositiva en cuanto a postulados. No se me desesperen. El pactualismo progresivo no categoriza los pactos como incondicionales o condicionales, sino que argumenta que cada pacto, comenzando con la creación y con Adán, contiene elementos de incondicionalidad, y en cuanto a la incondicional, quiere decir, Dios siempre toma la iniciativa y solo Él cumple sus promesas. Como también de condicionalidad, Dios exige a cada criatura una total obediencia y lealtad al pacto. Dice, aunque algunos sean más promisorios, o sea, aunque algunos de los pactos sean más promisorios, contengan más promesa y otros sean más obligatorios. O sea que no se sigue esa categorización de pacto incondicional o pacto condicional. No se utiliza esa categorización. Sigue diciendo, en el pactualismo progresivo, el nuevo pacto no es una administración más del pacto de gracia, como diría la teología del pacto tradicional, sino que es el pacto culminante hacia el cual han estado apuntando todos los pactos y promesas previos. Eso se llama cristotelismo, o sea que Cristo es la finalidad, es el punto final hacia donde apunta cada uno de los pactos, cada una de las promesas. Y como tal, en el nuevo pacto, todos los pactos previos han alcanzado su cumplimiento, permitiendo la aparición del sentido de escatología inaugurada del Nuevo Testamento. Y dice aquí, es por ello que el orden de la creación y las estructuras de la creación del pacto con Noé continuarán hasta que Cristo lleve a consumación, o sea, a consumación final en su segunda venida, lo que él inauguró con su primera venida.
Dice así, el pactualismo progresivo evita la unificación estricta entre Israel y la Iglesia, como se promulga en la teología del pacto tradicional. Se unifica estrictamente a Israel y la Iglesia. De hecho, se dice que el Israel del Antiguo Testamento es la Iglesia del Antiguo Testamento. Y luego dice aquí, al mismo tiempo, que evade la separación rígida entre Israel y la Iglesia. O sea, una separación total, como si tuviesen planes o programas diferentes, tal como lo describe la teología dispensacionalista. Y eso está resumido de las páginas 27 a la 32 del libro de texto. Vamos ahora a, perdón, vamos aquí a la gráfica del pactualismo progresivo. Tenemos la historia de la salvación como equivalente al reino de Dios. Y tenemos la creación, la caída, el diluvio, la promesa, la ley. Luego aparece el Israel nacional y ya vemos que es un tipo de la iglesia, según lo entiende el pactualismo progresivo. Esto termina con su cumplimiento en Cristo y es una nueva creación inaugurada. Y entonces eso inaugura una nueva sección en el progreso de la revelación y del reino. Viene la iglesia que es el antitipo cumplido, el antitipo que ya llegó a su cumplimiento. La iglesia es el antitipo cumplido del Israel nacional. No es una mera continuación del Israel nacional, sino que este era un tipo y acá está el antitipo ya su cumplimiento. Luego vendrá una consumación que será la nueva creación consumada con la segunda venida de Jesucristo. Como ustedes ven aquí, aquí no hay ningún rapto secreto ni nada de eso, ni una semana de 7 años necesariamente. No existe eso dentro de este diagrama, por así decirlo. Y en cuanto a los pactos, vemos aquí pacto con la creación, pacto con Adán. Cuando decimos con Adán, ese sería ya el Adán caído. Pacto con la creación sería tanto con el Adán sin pecar, que todavía no ha pecado, y con la creación que lo rodea. Aquí el Adán ya es el Adán que ya cayó en pecado. Luego con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y luego llega a su culminación en el nuevo pacto en Jesucristo. Y de ahí viene hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, aquí yo le tengo puesto milenialismo histórico. ¿Por qué tengo esto de milenialismo histórico? Porque en el pactualismo progresivo, los que sostienen esta postura no le dan ningún énfasis especial a la parte del milenio. Hay pactualistas progresivos que creen en un milenio literal, pero son premilenialistas históricos, porque hay una postura que se llama premilenialismo histórico, que no es dispensacionalista. Cuando decimos que no es dispensacionalista, significa que se mira un milenio a la manera cristiana. Entonces, significa que no tiene un énfasis judío, judaico del Antiguo Testamento. Es un milenialismo, pero no se enfatiza la reconstrucción del templo. Es un milenio, pero no se enfatiza el regreso a la tierra prometida o el regreso de la tierra a la nación de Israel. O sea que el milenialismo histórico vería el reino milenial en todo el mundo, no en la tierra de Israel. Eso es una cosa muy, muy diferente a lo que es
el premilenialismo dispensacionalista. Pero no todos los que son pactualistas progresivos son necesariamente milenialistas en ese sentido, o que creen en el milenio de 1000 años, valga la redundancia. Muchos son amilenialistas, quiere decir que no ven ninguna sección de 1000 años aquí, sino que los amileniales termina esto con la segunda venida de Cristo y empieza la eternidad futura. Por eso es que lo tengo puesto así, porque no hay una unanimidad en cuanto a esta postura, porque no se le da ningún énfasis. Ellos te dirían, si tú crees en el premilenialismo histórico, está bien. Crees en el amilenialismo, también está bien, no hay ningún problema. Ahora, no habría ningún problema, excepto si tú pensaras que el milenialismo es algo dispensacionalista o un milenio de tipo judaico. Si es así, entonces todo esto que está antes no encajaría con el milenialismo dispensacionalista. Para eso tendrías que ser dispensacionalista progresivo, para que entonces tu premilenialismo dispensacionalista o judaico corresponda con su dispensacionalismo progresivo. Espero haberme explicado en esto. Veamos. Ahora bien, el día de hoy voy a compartir con ustedes unos materiales. Hay dos materiales. El primero se llama Comparación del dispensacionalismo contra la teología del pacto. Hmm. Ambos están en español. Este que está aquí, Comparación, es un documento breve, no es muy largo. Lo recomiendo a todos aquellos que son nuevos en esto, que primero, o aunque conozcan mucho ya sobre el tema, les recomiendo que este sea su primera lectura, porque es más breve y nomás abarca dos temas: el dispensacionalismo tradicional y la teología del pacto tradicional. Pero eso les va a servir de base para poder fundamentar el entendimiento para el que sigue. Este está escrito por Benjamin Merkel, se llama De la discontinuidad a la continuidad, un estudio de la teología dispensacionalista y la teología del pacto. Este material está muy bueno, todo en español. La razón por la que se los pongo aquí, ya de último, o como segunda opción, no como que segunda opción del punto de si lees este, entonces no leas el otro. No, ambos hay que leerlos. Pero este en segundo plano porque este presenta seis posturas. Presenta seis posturas. O sea que presenta dos posturas más de las que tiene el libro de texto que estamos leyendo. Presenta, de las posturas que vimos al principio, presenta las cuatro del libro y luego presenta el dispensacionalismo revisado, que no está incluido en el libro de texto que estamos llevando, y también incluye la teonomía, que sí está mencionada, pero en este libro está estudiada en detalle. Así que nos da dos posturas más para poder comparar en detalle. Se los voy a incluir cuando les envíe el PDF de la clase para que tengan material para que lean durante la quincena que viene. Eso les va a ayudar a prepararse para la siguiente clase. Bueno, después de ahí, venimos a las preguntas ya. ¿Cuál dirían ustedes que es el distintivo principal del pactualismo progresivo? ¿Y cuál sería el argumento teológico más fuerte del pactualismo progresivo? Después de eso, llegamos ya a las preguntas, respuestas y comentarios finales. Y esta va a ser toda la sección que tengo de presentación. No vamos a tener otra segunda presentación porque no vamos a confundirnos. O sea, tenemos que ir paso a paso. Hay muchos puntos diferentes ya tocados que necesitan hablarse
y tanto en comentarios como en preguntas, y no quiero abrumarlos ni confundirlos trayendo otros sistemas, sino que vamos a ver este el día de hoy y vamos a abundar en él para ir aclarando nuestros pensamientos sobre qué significa el pactualismo progresivo. La próxima clase vamos a tener siempre pactualismo progresivo, pero ya presentado por Stephen Wellum en el libro. Vamos a hacer un resumen de eso y vamos a profundizar otro poquito más de lo que no cubrimos hoy. Lo vamos a cubrir la próxima clase con Stephen Wellum. Y así nos vamos a ir despacio también cuando lleguemos al dispensacionalismo progresivo. Vamos a proceder ecuánimamente de la misma manera. ¿Ok? Bueno, pues llegamos al final de la presentación. Ahora sí hay tiempo para preguntas y respuestas. Déjenme nada más cambiar aquí, ¿ok?